pero ¿qué es lo que pasó? Que estos gobiernos, por ejemplo, del capital monopolista de Estado, que era una palabra muy frecuente por parte del maestro Carmona, de Víctor Bernal, de todos los que forman el pensamiento aquí en este instituto, pues cuando uno lo ve a lo largo de los años y de las décadas, bueno, es que aquí no hubo realmente una política por fortalecer la ciencia, la tecnología a través de la educación y de las propias empresas públicas y privadas. Recuerdo el enfrentamiento muy fuerte en la época de Echeverría entre los grandes empresarios de Monterrey y el gobierno. Nunca ha habido realmente un bloque hegemónico fuerte donde realmente, porque el hecho de que las empresas están, por ejemplo, esto del Tratado de Libre Comercio, pues está ahí este señor, ni sé cómo se llama, el que está negociando por parte de México, ¿cómo se llama? Guajardo y el otro. Bueno, ellos, no sé ni para qué sale. Los que deberían de estar realmente en la negociación son las empresas, que son los que realmente tienen el poder de dar mayor empleo a través de la regulación del Estado, ¿no? Y que seguramente aquí hay ganadores y perdedores como en todos los cambios estructurales. Entonces, yo creo que sí hay algo que nos ha faltado ver más allá, porque yo creo que parte de estos cambios, de que estos gobiernos, pues sobre todo los PINC, y me voy principalmente a los PINC, el hecho de que de que el gobierno de Kirchner, todo el periodo kirchnerista, dé una salida a Macri, o de los cambios que está habiendo en el gobierno de Ecuador, o cómo llega Lula y Rousseff, y después hay un cambio muy fuerte, independientemente de las cuestiones políticas, del impeachment y todo eso. O sea, yo creo que los responsables de ese quiebre en la democracia son los mismos gobiernos de izquierda, ¿verdad? Por decirlo así, por no haber dado mucho más al gasto social y a la infraestructura. O sea, simplemente recuerdo, yo estuve en el 2003 en Argentina, y algo que me impresionó fue el movimiento de los cartoneros, y uno regresa a Buenos Aires y sigue. ¿Por qué? Porque la basura está privatizada. Entonces dices, bueno, o sea, ¿cómo es posible que con todo un periodo de Kirchner no haya mejorado o no se hayan solucionado mejores condiciones para los trabajadores, ¿no? Y a nivel la salud, o sea, hay infinidad de cosas que cada vez siento que América Latina se va desdibujando de lo que vienen a ser, sobre todo la democracia y además el mejoramiento de las condiciones de vida. O sea, cada vez, en cambio, yo creo que Japón y Corea, la propia España, nos pueden dar una gran enseñanza en cómo realmente los grupos empresariales junto al Estado tuvieron a largo plazo, ¿verdad?, ver por el mejoramiento de sus poblaciones. Y ahí está el libro de Alice Amsden, que es fundamental para poder entender por qué unos países, ¿no? Incluso habla de cómo las políticas de Prebisch, toda la teoría de Prebisch se implementó en estos países del este de Asia. Yo con esto terminaría y muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora. Bueno, por cuestiones de tiempo solamente vamos a concederle 2 preguntas a los asistentes, porque tenemos que entregar la sala a las 2 de la tarde. Entonces, ¿a las 2? La seguimos afuera, si quieren. Sí. Allá en el jardín. Sí. ¿Y qué comenten ustedes? Habría muchas cosas de comentar. Primero felicito la iniciativa, pero creo que hay que abrir un poco más el tiempo, que es muy importante. Faltó México.
O sea, no podemos, esta es muy bien a la selección, pero estando en este instituto y en este país podríamos decir 3, 4, 5 minutos sobre México, que yo creo que es muy importante. Yo creo que desde la perspectiva teórica, la teoría del desarrollo latinoamericano no se reduce a la CEPAL, por favor. La teoría latinoamericana del desarrollo tenemos a las diversas interpretaciones de la izquierda, de la crítica del subdesarrollo y la dependencia. Entonces no podemos quedarnos ahí. Y más porque yo creo que ahora tenemos que abrir la pregunta de cómo se reproduce hoy la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, yo diría rapidísimamente todo, disculpen, pero bueno, me faltó un poco más ver en algunos países un poco los cambios estructurales, si se dieron o si no, cuál es la estructura hoy de las economías. Porque se desdibuja el capital financiero, se desdibuja el sector inmobiliario, se desdibuja dónde está hoy el capital. Hablaba Alicia, incorporó algo que es muy importante, que es el bloque hegemónico. Tener una crítica desde la economía política de los análisis. Y en México sí hay cambios del bloque hegemónico. Y yo creo que tendríamos que vernos, o sea, y en el caso de El Salvador y el Ecuador creo que los hay, que son muy interesantes. O sea, yo creo que habría que ver muchos más, pero bueno, yo nada más dejo 2 cosas más o 3 y digo que hay que organizar la siguiente sesión de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, hay que hacer un taller, ¿no? Etcétera. ¿Qué falta? La economía criminal en este momento de acumulación de capital, por favor. Yo coordino con otra compañera un boletín que se los recomiendo a todo el mundo, mensual sobre América Latina, ¿sí? Nuestra América Latina siglo XXI, desafíos y alternativas, en donde, por ejemplo, una nota sobre la economía capital, en la acumulación de capital, en el caso de Brasil es fascinante, o lo que un día nos podemos a contar del caso mexicano. Y lo mismo la deuda interna y externa. Y finalmente sí creo que faltó un mayor énfasis, o sea, como nos quedamos en el estructuralismo de Furtado, que es bastante bueno, o la CEPAL, un poco más nuestro papel de nuestra región en la acumulación mundial de capital, en la economía mundial, y en eso el imperialismo nos atraviesa. Ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Nos queda una participación más. Si no, ¿algún ponente que quiera? Allá, adelante. Mi nombre es Eliseo Ruiz, soy egresado de la Facultad de Economía. Me llama la atención en cuanto a los problemas de desarrollo con el problema actual de la financiarización. Me hubiera gustado que se dijera algo o por los ponentes del problema actual de la financiarización de la economía. Gracias. Sí. Bueno, vamos a cederle 3 minutos la palabra a cada ponente y con eso cerramos esta jornada de trabajo. Bueno, gracias por los comentarios. Gracias también por la crítica. Se trató de hacer una revisión muy somera de la teoría que respaldaba un poco la presentación. No quiere decir que yo piense que la teoría se terminó con Celso y Prebisch y con el problema de la restricción externa que tiene detrás mucha teoría dependentista y tiene incluso todas las partes econométrica que se realizó entre los 90 y la actualidad, pero bueno, eso queda para el seminario que se organice de 10 a 2 de la tarde. Sí quisiera comentar la cuestión de la financiarización y la experiencia del Banco Central de la República Argentina en relación a la reforma de la Carta Orgánica muy importante que se hizo en 2013, que participó la gobernadora en ese momento, Mercedes Marcó del Pont, Matías Bernengo, que es otro poskeynesiano que anda dando vuelta, y Jerry Epstein, ¿sí? Y ahí surgieron 2 cosas. Primero, durante todo el periodo del kirchnerismo, el proceso de financiarización de la economía argentina se detuvo. Pero para explotar. ¿En qué sentido? Primero, los bancos privados dejaron de dar crédito.
¿sí? Y se trataron de mantener su participación en el mercado, pero dejaron de crecer, por un lado. Se desarrolló mucho la banca pública, ¿sí? A través del crédito hipotecario, y Argentina tiene una particularidad, que los 3 bancos más importantes del país son bancos públicos. Entonces, ahí hay una diferencia clave con el resto de los países de América Latina. Y la otra cuestión es que se implementaron a partir de 2011 unos controles de capital bastante rígidos. ¿Qué pasa con esto? Y con esto termino. ¿Qué pasa con esto? Ahí está la cuestión de Minsky y la financiarización. Los capitales aprendieron, a medida que la legislación se quedaba vieja, de cómo saltarla. Entonces, a pesar de los controles de capital, a pesar de que el proceso de crecimiento del sector financiero se detuvo un poco, el sector financiero es uno de los culpables de que la economía argentina se haya quedado sin divisas hacia el final del gobierno de Kirchner, y fue a nivel internacional el que puso la presión para que Argentina no pueda salir a pedir deuda. Y uno de los principales responsables de la pérdida del kirchnerismo es Tomás Griesa, que es el juez de primera instancia de un condado de New York. O sea, ese tipo puso en jaque a toda la economía argentina. Y este compañero, que no me acuerdo ahora, que apoyó la presidencia de Trump, que es el que tenía más bonos. Bannon. No. Sí, Paul Singer es el representante del sector financiero que puso en jaque a todo el país. Entonces, el sector financiero es clave. Y respecto al cambio en la Carta Orgánica, si bien fue muy importante, lo primero que hizo el gobierno de Macri cuando asumió fue reinterpretarla. Ni siquiera la cambió. La reinterpretó diciendo que el objetivo principal es la inflación, y nosotros, a partir de esta Carta Orgánica, creemos que tenemos que aplicar metas de inflación y olvidarnos de todos los instrumentos y concentrarnos solo en un objetivo, que es la meta de inflación, y eso están en estos momentos. Claro. Le toca a la doctora Mónica. ¿Tiene ya micrófono? Ya tengo. Gracias. Una vez más, una disculpa por el acelere y todo tan express. Obviamente, o sea, la intención era realmente hacer como un mosaico un poco de los países, que cada especialista o conocedor un poquitín más en mayor profundidad de lo que está pasando en el proceso político y económico, en su coyuntura, en la coyuntura del país que le tocó comentar, diera pues una apreciación. Falta el seminario de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que podamos seguir discutiendo. Pero bueno, mi intervención final yo quisiera dividir en 2 momentos. Una es que Alicia me provoca con la idea de que a lo mejor la teoría social latinoamericana económica sesentera, setentera ya no alcanza para las modas 2017, primavera-verano 2018, 2017. Pero yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, no alcanza, o sea, uno no está clavado en reproducir, pero sí son un sustrato firme, un terreno firme a partir de donde seguir reflexionando esos temas del desarrollo en la región. Entonces, no solo Prebisch y Furtado, pero un economista mexicano fundamental que es Juan Oyola, y que cada vez habría que estudiarlo más y más para justamente hacer ese puente que Santiago empezó a mencionar, de que una política monetaria para el desarrollo. Entonces, esa idea es algo, un sustrato seguro a partir de esos autores y traer otras dinámicas a colación que no estaban presentes en el momento, en la etapa del capitalismo que les tocó vivir, vaya. Entonces, con esa idea, insisto un poquitín más en Furtado, porque Furtado es alguien que, porque yo puse los comentaristas, pero según él mismo, ¿cuáles son sus influencias? Una es justamente el keynesianismo y el rol del Estado en empujar la transformación social de una forma democrática. Furtado es un demócrata empedernido. Entonces, en los procesos de revolución social que él observó en el siglo XX, el costo social de una retomada del conservadurismo siempre recae en las clases sociales más bajas. Entonces, por eso el proceso democrático sería lo que garantizaría una transformación social radical más sólida y sostenida en el tiempo.
Y ahí viene justamente su segunda influencia, que primero él es Estado, y la segunda influencia es de Karl Mannheim, y es donde le entra el marxismo a Furtado, es la idea de una planificación democrática. Entonces su discurso está muy en contraposición lo que era la planificación central soviética y también lo que sería los gobiernos occidentales. Entonces retoma mucho esa idea de planificación democrática. Y finalmente la sociología y las estructuras. Entonces, cuando está discutiendo el desarrollo, no estamos hablando de aumento de PIB per cápita. También, estamos hablando de eso también, pero el desarrollo es más complejo que eso, es multidimensional. Entonces estamos hablando de un cambio social, de romper inercias que nuestras sociedades vienen cargando desde la colonia. Y eso es mucho más complejo. Entonces la teoría del subdesarrollo tiene que seguir avanzando justamente para incorporar temas y temáticas del cambio del capitalismo a nivel mundial. Entonces ahí es parte de la tarea. Y ya para terminar, el segundo comentario es más con relación a Brasil y el proceso que estamos viviendo del desmonte del Estado brasileño. Entonces, con Temer, la agenda de privatizaciones va desde Eletrobras, que es la generadora de energía que ya está a punto de privatizarse, hasta la banca pública, que igual que Argentina, Brasil tiene una banca pública comercial importante, que es Banca de Brasil y Caixa Económica Federal. La Caixa ya tiene un estudio la parte de seguros de Caixa ya fue vendida y ahora ya tiene un estudio del Ministerio de Hacienda para privatizar todo lo demás, vaya. Y Banco do Brasil. Y además, esa es la banca pública comercial. Y hay la banca de desarrollo, que sigue siendo fuerte. El BNDES, hasta pre-golpe, tenía el presupuesto 3 veces el presupuesto de Banco Mundial, perdón, los activos de Banco Mundial. Y ahora ya está absolutamente, de nuevo, se convirtió en una agencia fondeadora de las privatizaciones. Entonces, eso está en juego, un proyecto nacional y un proyecto del Estado de Derecho. Entonces, es un poco lo que nos tiene atrapado 2018 para el caso brasileño. Muchas gracias. Gracias. Muy rápidamente sobre la reflexión de Alicia y la relación entre el Estado y los grandes conglomerados empresariales, idealmente nacionales. Justo creo que, y ahí podríamos discutir, pero la relación con Odebrecht del Estado brasileño y la forma que eso fue desmantelado, se está desmantelando, es una muestra de que cuando buscas construir un proyecto nacional con capital nacional y que busque penetrar en distintos sectores enfocado en ciencia y tecnología, o como el caso de Odebrecht, también entrando hacia la industria militar, ahí es cuando el imperio te dice hasta ahí nomás. Entonces hay un ejemplo de eso. Aplicado al Ecuador, en nuestro país, bueno, pues el proceso de la dolarización básicamente destruyó cualquier posibilidad de constituir un tejido productivo de conglomerados empresariales nacionales suficientemente fuertes que apunten hacia el mercado interno, hacia la garantía de derechos, etcétera. Actualmente todo lo que es la provisión del mercado interno, bueno, digo todo, pero salvo quizás la provisión de alimentos que todavía está en agricultura familiar y campesina para abastecimiento interno, está financiarizado y dominado por las lógicas de importación, ¿no es cierto? Entonces, la dolarización básicamente quitó cualquier esperanza de construir tejido productivo. Y más dolarización con liberalización comercial, o sea, ya olvídate, ¿no? Y un elemento central ahí es que los capitales se reorientaron hacia lo que quedó como único espacio del mercado interno en donde todavía no hay una fuerte transnacionalización, que es la construcción, ¿no? Construcción fundamentalmente residencial, digámoslo así. Y ahí Correa buscaba plantear una transformación en esa dimensión, eliminando o mitigando el gran nivel de especulación inmobiliaria que existe en el Ecuador. Y hace 1 año y pico más o menos impulsamos una ley contra la especulación y fijación de tributos, que era una ley que aplicaba un impuesto extraordinario a las ganancias de plusvalía extraordinarias. Cuando se da la especulación,
Y justo una de las preguntas de la consulta popular de Moreno es derogar esa ley, ¿no? Entonces, ahí se puede ver cómo el eje de financiarización, bueno, pues el que tiene a cargo la conducción de la política económica. Gracias. Bueno, la pregunta tan provocadora de, bueno, ¿y dónde está el capital? En términos así muy gruesos, de alguna ha tenido una enorme transformación en estos últimos años. Si bien con el neoliberalismo se habla de todo el peso de la financiarización, ahora también se ve muy diversificado en servicios, por ejemplo. En el caso de El Salvador hay una investigadora que le ha puesto mucho énfasis a eso y de cómo la clase dominante ha sabido venderle a las grandes corporaciones la logística del mercado interno nacional. Entonces hay cierta canalización en ese rubro. Con respecto al sistema financiero como tal, me parece tan interesante a mí ver las etapas que ha tenido durante el neoliberalismo, porque en la primera etapa, en efecto, se da un saneamiento, que me imagino que casi todos los países habrán tenido, luego el proceso de privatización, luego en El Salvador se da otro proceso de regionalización, le llaman a eso, y es que en el año 2006 la banca pasa prácticamente a Panamá. Y es sumamente inteligente porque el siguiente año es que se da la crisis hipotecaria subprime. O sea, en ese sentido, como que hay una enorme inteligencia capitalista en ese sentido. Pero en los últimos años, en el 2015 aproximadamente, esta banca regional se ha vendido a grandes corporaciones internacionales. Entonces ha tenido como 3 etapas. Una privatización, que era más con la clase dominante, luego una regionalización más a Panamá y ahora más ya en el plano más del mercado mundial. Con respecto a El Salvador, yo quisiera un poquito desmarcarme con la idea de la neutralidad, en el sentido de que si bien traté de alguna forma de ver cómo al final las estructuras así neoliberales se han visto bien poco modificadas, yo creo que a pesar de eso, hay una enorme diferencia en tener un gobierno bajo un partido político como es Arena, en el cual creo que de sus intereses está, por ejemplo, y eso se notó ahorita con un candidato de la presidencia del partido, que está teniendo relaciones con el señor dueño de una de las minerías, que tenemos ahora en el país un conflicto precisamente con esa empresa, con Pacific Rim. Y también pero eso todavía no está ni concretizado ni nada, pero sí hay como subyacentemente hay una idea que tiene la derecha, que es como un poco de emular lo que está pasando en Honduras, con esta idea de las ciudades charter, que ellos, bueno, en su versión se llaman sedes, son las zonas estas de económicas para empleo y algo así, que sí, son las zonas que lo que se trata es como darle fin a la idea del Estado-Nación y es que localidades tengan su respectiva legislación en función de la inversión extranjera directa. Entonces la derecha de alguna forma anda también merodeando por ahí. Entonces definitivamente, o sea, si bien, no, los cambios han sido, podría paliarlo, ¿verdad? Si ustedes gustan, pero creo que hay una diferencia todavía sustancial que creo que, bueno, habrá que ver. Bueno, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por habernos permitido escucharlos. Y con esta última participante cerramos la jornada de trabajo de hoy. Muchas gracias. Paso al baño.
falleció recién Solo pasa el baño un segundito. un teórico importante salvadoreño que era también del FMLN, que murió recién. Eso, él estaba ya practicando la vuelta al torno al Colón, algo así, estaba leyendo. Sí, sabes, sí, pero ahí es una pérdida importante. Sí, también perdimos hace como unos 5 años atrás un marxista salvadoreño. Y quizás a mí en lo personal, yo más este anterior que este de los anteriores. Sí, con